Muy buenas tardes. Siendo las 14 horas del día 6 de marzo de 2015, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, con sede en esta ciudad capital, previa convocatoria señalada para esta fecha, conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este tribunal. Le solicito, señor Secretario General, verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para su resolución. Con el permiso de usted, se hace constar que se encuentran presentes los 3 magistrados electorales que integran el pleno de este tribunal y en consecuencia existe el quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que será materia de resolución 2 procedimientos especiales sancionadores, así como 2 juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, con las claves de identificación, partes y autoridades precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Gracias. Señores magistrados, someto a su consideración el orden que se propone para la discusión de los asuntos listados en esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación económica, solicitando al señor Secretario General el informe sobre el resultado de la misma. Informo al presidente que el orden propuesto para la discusión de los asuntos listados fue aprobado por unanimidad de votos de los magistrados presentes. Gracias. Señor Secretario Juan Antonio Macías Pérez, proceda por favor a dar cuenta del proyecto de resolución que la ponencia a mi cargo somete a la consideración del Pleno de este tribunal. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados. Doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador TEG-PES-07/2015, instaurado por el Consejo Municipal Electoral de Irapuato, Guanajuato, del Instituto Electoral Local, con motivo de la denuncia presentada por Luis Felipe Itién Sumara, en su carácter de representante del Partido Revolucionario Institucional, en contra de José Ricardo Ortiz Gutiérrez y el Partido Acción Nacional por hechos que considera constituyen infracciones a la normatividad electoral susceptibles de sanción. En el proyecto se delimita en primer término la materia de prohibición derivada de la queja, misma que se circunscribe a analizar si los hechos expuestos por el denunciante constituyen actos anticipados de precampaña o campaña, tanto en el que destacadamente narra relativo a la entrevista publicada en el periódico Independiente, correspondiente a la semana del 15 al 21 de enero del 2015, realizada al ciudadano José Ricardo Ortiz Gutiérrez, como en lo conducente a las reiteradas entrevistas que se dice fueron otorgadas a diversos medios de comunicación, en el que el ciudadano denunciado haya promovido su imagen o se haya ostentado en eventos públicos como candidato, aún sin poseer la candidatura, o que haya realizado como candidato único de su partido sin tener la facultad legal de hacerlo, y en consecuencia si se transgredió el principio de equidad que debe prevalecer en todo proceso electoral. Asimismo, en el proyecto se precisa que no será materia de análisis los hechos imputados a los diversos ciudadanos Má del Refugio Godoy Alvarado y Héctor Gómez Fernández, así como la nota periodística encaminada a justificarlos, en virtud de que el Consejo Municipal Electoral de Irapuato, Guanajuato, en el proveído de fecha 4 de febrero de 2015, determinó no admitir la denuncia respecto a los mismos, aunado a que mediante auto de fecha 17 siguiente desechó la referida probanza porque pretendía acreditar hechos que no forman parte del presente procedimiento especial sancionador. Sentado lo anterior, en el proyecto se expone el marco jurídico regulador de la infracción, así como los argumentos defensivos de los denunciados para proceder al análisis de las conductas atribuidas a estos, con base en el cúmulo probatorio desahogado en autos, de cuya conclusión se determinó lo siguiente. En lo que respecta a la entrevista realizada el 13 de enero de 2015 al ciudadano José Ricardo Ortiz Gutiérrez y publicada en el periódico Independiente de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, en la semana del 15 al 21 siguientes, en primer término se determinó que, atendiendo a la temporalidad en que fue realizada y publicada, no procedía a analizarla como acto anticipado de campaña y no de precampaña, pues quedó justificado que la designación del denunciado como precandidato del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Irapuato, Guanajuato, se dio con anterioridad a la misma. Por ende, si bien se acreditó su carácter de precandidato único, resultaba irrelevante determinar si el ciudadano denunciado podía o no realizar actos o actividades de precampaña. En tal sentido, se procedió al análisis de los elementos personal, temporal y subjetivo de la infracción para determinar si los hechos sometidos a la consideración de este órgano plenario eran o no susceptibles de constituir actos anticipados de campaña, de los cuales se tuvieron por acreditados los 2 primeros,
en atención a que la entrevista aludida fue realizada al ciudadano José Ricardo Ortiz Gutiérrez el día 13 de enero de 2015 y se publicó en la edición correspondiente a la semana del 15 al 21 del mes y año en cita, fechas que conforme a la normativa electoral local corresponden al periodo de intercampaña, es decir, se desarrollaron una vez concluida la etapa de precampaña y antes del inicio de las campañas, en términos de lo dispuesto por los artículos 175 y 203 de la Ley Comicial Local. No obstante, el elemento subjetivo no quedó debidamente justificado, pues derivado de un análisis objetivo y pormenorizado de la entrevista denunciada, no se aprecia que la misma haya tenido la intención de presentar una plataforma electoral o bien que hubiese promocionado la imagen del ciudadano denunciado como candidato del PAN a la presidencia municipal de Irapuato, Guanajuato, con el propósito fundamental de adelantar su posicionamiento para el cargo al que será postulado y consecuentemente obtener el voto de la ciudadanía en general, ya que en ese sentido de dicha entrevista no se aprecia ningún elemento que pretenda incidir en el electorado para orientar la emisión del sufragio en la próxima jornada comicial constitucional en beneficio del incoado o en perjuicio de algún otro partido político o candidato. Se arribó a la conclusión anterior toda vez que se examinó de manera exhaustiva la plataforma electoral municipal registrada por el Partido Acción Nacional ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, comparando sus ejes temáticos y contenido con las respuestas vertidas por el ciudadano José Ricardo Ortiz Gutiérrez en la citada entrevista, las cuales resultan ser frases aisladas que no guardan identidad textual con los compromisos o propuestas concretas que conforman dicha plataforma, además de que no se advirtió que se realizara un llamado expreso al voto. Por lo anterior, tal entrevista no se traduce respecto del ciudadano denunciado o su partido político en una ventaja o mayor oportunidad de difusión de su plataforma electoral o de la candidatura correspondiente con relación a sus opositores, de manera que haya iniciado de manera anticipada la campaña electoral respectiva, o bien que se realicen expresiones en perjuicio de los demás candidatos o partidos políticos que contenderán en las próximas elecciones a desarrollarse el 7 de junio de 2015. En ese sentido, el elemento periodístico analizado puede calificarse como producto del trabajo cotidiano de una empresa editorial cuyo perfil tiene que ver con la difusión de información, en este caso relacionada con diversos aspectos de las actividades propias del denunciado o acontecimientos de corte político y social de interés para el municipio de Irapuato, Guanajuato, por lo que no se puede calificar como un material de tipo proselitista, pues en tal sentido no obra prueba alguna en el expediente, aunado que tal actividad se encuentra amparada en el derecho a la libertad de expresión y el ejercicio de la actividad periodística tutelados en los artículos 6 y 7 constitucionales. Máxime si se considera que del caudal probatorio que obra en autos no se advierten elementos de tipo objetivo o siquiera indiciario que permitan estimar que existió un pacto o convenio previo para la difusión de la entrevista en cuestión, además de que resulta lógico que los medios de comunicación difundan los acontecimientos que estimen más relevantes de los ámbitos económico, social, deportivo o político, como en el caso particular, para cuestionarle al denunciado sobre las actividades que ha realizado, sus aspiraciones y opiniones respecto al entorno político y social en el que se desenvuelve, lo cual no resulta ilegal, entre tanto no se incurre en actos anticipados de campaña, pues estimar lo contrario traería como consecuencia una restricción al ejercicio de los medios de comunicación y por ende se atentaría contra la libertad de trabajo de estos y el derecho de la ciudadanía de acceder a la información que le permita formarse un criterio objetivo y veraz. Ahora bien, en lo que respecta a los diversos hechos denunciados consistentes en reiteradas entrevistas que fueron otorgadas a diversos medios de comunicación en que el denunciado promovió su imagen o se ostentó en eventos públicos como candidato aún sin poseer la candidatura, o que tales actos los realizó como candidato único de su partido sin tener la facultad legal de hacerlo, los mismos no se encuentran demostrados, pues una vez agotado el análisis del caudal probatorio aportado al expediente, no se advierte elemento probatorio alguno que conduzca a su acreditación, por lo que en tal sentido el denunciante fue omiso en aportar al sumario insumo de prueba suficiente a efecto de evidenciar los hechos irregulares que pretendía acreditar, con lo que incumple la carga procesal impuesta en el artículo 358, párrafo segundo de la Ley Comicial Local, máxime si ni siquiera precisó las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron tales hechos presuntamente infractores de la normativa electoral. Finalmente, en el proyecto se razonó que al no haber quedado demostrada la infracción alguna por el denunciado José Ricardo Ortiz Gutiérrez, no era posible tener por acreditada la causa de responsabilidad indirecta imputada al Partido Acción Nacional por culpa invigilando. Consecuentemente, se estimó infundada la queja analizada y por ende la no aplicación de sanción alguna a los denunciados. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, Juan Antonio.
Señores magistrados, someto a su consideración el proyecto de la cuenta. Si no hay intervenciones, le solicito al secretario general se sirva a tomar la votación del proyecto. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Gerardo Rafael Arzola Silva. Con el proyecto. Magistrado Héctor René García Ruiz. Conforme con la propuesta. Magistrado presidente Ignacio Cruz Puga. Es mi consulta. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, Alejandro. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador, expediente número PES-PES-07/2015, se resuelve. Primero, el Pleno de este tribunal resultó competente para substanciar y resolver el presente procedimiento especial sancionador. Segundo, se declara infundada la queja e inexistente la violación atribuida a José Ricardo Ortiz Gutiérrez y al Partido Acción Nacional, en los términos establecidos en el considerando octavo de esta resolución, por lo que es improcedente la imposición de sanción alguna. A continuación, le voy a conceder el uso de la voz al señor magistrado Héctor René García Ruiz para la cuenta del proyecto de resolución que somete a la consideración de este tribunal. Gracias, señor presidente. Solicito al secretario José Israel Martínez Vidal proceda a dar cuenta del proyecto de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración del Pleno de este tribunal. Con su autorización, magistrado presidente, magistrados que integran el Pleno de este tribunal. Doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio ciudadano TEEG-JPDC-07/2015, promovido por las ciudadanas Magdalena Carmen Caballero Hernández y Nora Luz Granados Lemus, turnado a la segunda ponencia a cargo del magistrado Héctor René García Ruiz. Los promoventes impugnan la resolución dictada en fecha 16 de enero de 2015 por la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática, en la cual determinó declarar infundado el recurso de queja electoral número QE/GTO/02/2015, confirmando la validez de la elección llevada a cabo el 29 de noviembre de 2014 por dicho partido en la ciudad de Salvatierra, Guanajuato. En su demanda, las actoras expresan diversos argumentos tendentes a acreditar la nulidad de la elección del presidente, secretario general e integrantes del Comité Ejecutivo Municipal del Partido de la Revolución Democrática para el municipio de Salvatierra, Guanajuato, pues consideran que se violaron los artículos 256, 269 y 270 del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática, por cuanto a que no se realizaron las rondas de elección ni se emitió voto en urna de manera secreta, y que dicho procedimiento no se realizó por la Delegación Municipal de la Comisión Nacional Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del mencionado partido. Finalmente, refieren los recurrentes que la autoridad responsable no pudo haber pronunciado la resolución impugnada en virtud de que a su consideración faltaba el acta del Pleno del Consejo Municipal de Salvatierra. Para la ponencia, se estima inoperante el primer argumento de inconformidad tendente a demostrar la nulidad de elección, en virtud de que no están combatiendo los razonamientos de los que se valió la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática para emitir su resolución y desestimar los agravios de las quejosas, sino que son meras repeticiones de los agravios expresados en el escrito de demanda del recurso de queja electoral. Por otra parte, se considera infundada la aseveración de las quejosas al sostener que la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática no contaba con el acta del Pleno del Consejo Municipal de Salvatierra, Guanajuato, que evidenciara los pormenores de la elección y los registros, pues de las constancias del expediente de primera instancia se infiere que tal documentación se encontraba glosada. Por lo anterior, se propone confirmar la resolución de fecha 16 de enero de 2015, emitida por la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática, dentro del expediente número QE/GTO/02/2015. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, Israel. Señores magistrados, a su consideración el proyecto de la cuenta. Si no hubiera intervenciones, solicito a Alejandro Recado la votación correspondiente. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Gerardo Rafael Arzola Silva. Con el proyecto, secretario. Magistrado Héctor René García Ruiz. Con la ponencia. Magistrado presidente. En los mismos términos. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias, Alejandro. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, expediente número TEEG-JPDC-07/2015, se resuelve. Primero,
el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato resultó competente para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Segundo, se confirma la resolución emitida por la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática dentro del expediente QE/GTO/02/2015 en los términos establecidos en el considerando sexto de esta resolución. A continuación, concedo el uso de la voz al magistrado Gerardo Rafael Arzola Silva para la cuenta de los proyectos de resolución que somete a la consideración de este tribunal. Gracias, señor presidente. Voy a solicitar al secretario de mi ponencia, Rodolfo Elías González, dé cuenta, por favor, con los proyectos que mi ponencia pone a consideración del Pleno, por favor. Con gusto, magistrado. Con su venia, magistrado presidente, señores magistrados. Me permito dar cuenta en primer término al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de sentencia correspondiente al procedimiento especial sancionatorio identificado con la clave T-PES-03/2015, iniciado con motivo de la denuncia presentada por el ciudadano César José Antonio Arias de la Canal por hechos que considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en contra del Partido Revolucionario Institucional del Ayuntamiento de San Miguel de Allende, Guanajuato, y Martín Salgado Cacha. En su queja, la parte denunciante considera la actualización de infracciones a la legislación electoral al menos de tres maneras. En primer término, considera que se vulnera la normatividad electoral por el Partido Revolucionario Institucional por la utilización del eslogan "Moviendo San Miguel de Allende", que dice, figura en un buen número de los anuncios de dicho instituto político, y considera que es una aplicación explícita del lema empleado por el gobierno federal, que es del tenor "Moviendo a México". En segundo lugar, se aqueja de la colocación de un anuncio espectacular por parte del Partido Revolucionario Institucional en un inmueble que constituye reserva territorial del municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato. Y por último, contra la instalación masiva de propaganda política fuera de los tiempos establecidos en ley. Sobre este último punto, se precisa en el proyecto que no se realiza algún pronunciamiento específico al haberse descartado el seguimiento de dicho reclamo por la autoridad administrativa, al considerar que el denunciante no narró de manera clara y precisa los hechos materia de su impugnación. Por otro lado, sobre los hechos que se relacionan con el uso del Partido Revolucionario Institucional del eslogan del gobierno federal del tenor "Moviendo a México", la ponencia considera que dicha circunstancia no es sancionable, ya que el empleo de vocablos o frases de los gobiernos no está vedado para los partidos políticos. En efecto, lo que se deduce del contenido de los artículos 41, párrafo 2, base tercera, apartado C y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es que el uso y difusión de los programas de gobierno con fines electorales está vedado para los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno. Pero esa prohibición no existe para el caso de los partidos políticos, por lo que dichas entidades sí pueden utilizar la información que deriva de tales programas en ejercicio del derecho que les concede la legislación para realizar propaganda político-electoral. Por último, le reclamo que se refiere a la colocación de un anuncio espectacular por parte del Partido Revolucionario Institucional en un inmueble que constituye reserva territorial del municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato. Se reseña en el proyecto que se requirió a la autoridad administrativa para que en su informe circunstanciado señalara el precepto legal que fue infringido por los incoados, requerimiento con el que de ninguna manera se le conminó a que se pronunciara sobre el tema de fondo de la responsabilidad. En todo caso, se consideró que de acuerdo al principio de legalidad que deben respetar todas las autoridades y que exige que todos sus actos se encuentren debidamente fundados y motivados, era procedente que se hiciera el pronunciamiento relativo por parte del órgano de instrucción. Ahora bien, en específico se le atribuye al partido político la aplicación de propaganda electoral en un terreno propiedad del municipio, por lo que bajo la apreciación de la autoridad investigadora, dicho terreno debe ser considerado con el carácter de edificio público y por tanto era procedente que se estableciera una sanción de conformidad con el artículo 202, fracción quinta de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Sin embargo, de acuerdo a lo desarrollado en la resolución, la categoría de edificio público solo se obtiene si al interior de un inmueble se llevan a cabo actividades que tengan que ver con la función pública, lo que en la especie no ocurre.
ya que en el terreno identificado en la denuncia no se desarrollan dichas funciones. Por lo anterior, al considerarse como atípica la conducta imputada al partido incoado y al Ayuntamiento de San Miguel de Allende, en el proyecto se considera no imponer sanción alguna a los denunciados. Por otro lado, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución del juicio ciudadano T-JPDC-8/2015, promovido por Benjamín Lara Arceo y Octavio Pérez Pérez, ostentándose como consejeros municipales y militantes del Partido de la Revolución Democrática, en contra de la resolución emitida en fecha 16 de enero del año en curso por la Comisión Nacional Jurisdiccional del partido político mencionado, dentro del expediente QE-GTO-03-2015. El primero de los agravios, donde aducen los demandantes que la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática resolvió la queja QE-GTO-03-2015 sin entrar al fondo del asunto, por no haber recabado del Consejo Municipal el informe justificado que contuviera el acta de elección donde se eligió al presidente y secretario del Comité Ejecutivo Municipal, resulta infundado, dado que el estudio conjunto de la impugnación presentada por los demandantes y la resolución intrapartidaria pone en evidencia que sí fue atendida por la autoridad jurisdiccional de origen en el considerando 8.2 la cuestión de fondo, que consistía esencialmente en dilucidar si Olga María Sánchez Cadena estaba impedida para emitir su voto en la asamblea de elección del presidente y secretario del Comité Ejecutivo Municipal en San Miguel de Allende, Guanajuato. Por otro lado, se considera fundado el argumento impugnativo donde aducen los demandantes que para emitir su sentencia, la Comisión Nacional Jurisdiccional de su partido estaba obligada a recabar el informe circunstanciado y documentales de la autoridad responsable, por ser procedente dicho reclamo de conformidad con lo prescrito en el artículo 138 del Reglamento General de Elecciones y Consultas. Empero, el mismo agravio se considera inoperante, considerando que la omisión señalada se subsanó al haber remitido a la Comisión Electoral del Partido de la Revolución Democrática como superior jerárquico de la autoridad de origen la documental atinente, de manera que pudo ser valorada en su sentencia por la autoridad jurisdiccional del partido. Las consecuencias que los demandantes pretenden derivar de la falta de rendición del informe circunstanciado para tener por cierto los hechos imputados a la autoridad responsable de su partido se consideraron infundados, dado que no existe algún dispositivo legal que apoye tal pretensión. En el disenso donde los demandantes arguyen que fue indebidamente valorada la documental aportada al sumario, se demuestra en el proyecto que resultó atinada la ponderación de la autoridad jurisdiccional intrapartidaria al no derivar de la misma lo pretendido por los impugnantes. Finalmente, se considera inoperante por novedoso el argumento impugnativo, donde los recurrentes impugnan las facultades de Carolina Contreras Pérez para ejercer funciones electorales, dado que tales cuestiones nunca se hicieron valer ante la autoridad de origen. Por ello, en el proyecto se propone confirmar la resolución intrapartidaria impugnada. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, Rodolfo. Señores magistrados, a su consideración los proyectos de la cuenta. Si no hubiera intervenciones, le solicito, señor secretario general, proceda a recabar la votación. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Gerardo Rafael Arzola Silva. Con los proyectos de mi cuenta, secretario. Magistrado Héctor René García Ruiz. De acuerdo con los proyectos. Magistrado presidente Ignacio Cruz Puga. En los mismos términos. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, Alejandro. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador, expediente número TEG-PES-03/2015, se resuelve. Primero, el Pleno de este tribunal resultó competente para substanciar y resolver el procedimiento especial sancionador instruido al Partido Revolucionario Institucional en el municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, y a Martín Salgado Cacho, mismo a que se contrae esta resolución. Segundo, se declara infundada la denuncia presentada por César José Antonio Arias de la Canal. Tercero, no es procedente la aplicación de sanciones al Partido Revolucionario Institucional ni a Martín Salgado Cacho, acorde a lo determinado en el considerando séptimo de esta resolución. Cuarto, con base en lo señalado en el considerando octavo
de esta resolución, no se hace un pronunciamiento específico sobre la existencia de medidas cautelares en el procedimiento sancionador. Por su parte, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, expediente número TEG-JPDC-08/2015, se resuelve: primero, el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato resultó competente para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Segundo, se confirma la resolución emitida en fecha 16 de enero del año en curso por la Comisión Nacional Jurisdiccional del partido político mencionado dentro del expediente UE-GTO-03-2015, con base en lo expuesto dentro del considerando octavo de esta resolución. Señores magistrados, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública, siendo las 14:30 del día 6 de marzo de 2015, se da por concluida la misma. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.